Buenos días. Feliz domingo a todos. Bueno, sabemos que hoy por hoy estamos viviendo una situación diferente, como habíamos dicho anteriormente en el primer confinamiento. Tristemente la iglesia no puede estar abierta, no nos podemos reunir y al menos la de Cunit, por lo que ya conocemos, que hay bastantes casos de familias que estamos confinados y de casos positivos, con lo cual hemos preferido o se prefiere hacer de momento los cultos así, online y grabados, pero que no nos quite eso el gozo. Yo quería darle la bienvenida a todos, estar pensando mucho en estas familias que lo están pasando mal, tienen que estar resguardadas en casa y bueno, por esta nueva situación. Para introducir el culto y la bienvenida me gustaría hacer, si me permitís, una oración y luego os haré una pequeña introducción a lo que vamos a compartir hoy, ¿sí? Señor, gracias por esta mañana, gracias por este culto, por tu palabra, por lo que ella nos puede transmitir a través de los que vayamos a impartirla, Señor. Todo lo que tú tienes pensado y preparado a través de nosotros, que llegue a los corazones de los oyentes de tu iglesia en Cunit, que se pueda transmitir de la manera más fácil y sencilla. Señor, que nos instruya. Te pedimos por la iglesia de Cunit, por los miembros que formamos, por los mayores de nuestras iglesias que lo pueden estar pasando mal o quizás estén en soledad en sus casas. Señor, cuídalos y dales fortaleza y gozo y ganas de continuar, Señor. Señor, gracias por las familias que formamos. Cuídalas en este confinamiento que podemos estar viviendo en nuestras casas. Ayúdales a permanecer también junto a ti, pegado a ti, Señor. Que aumentemos quizás incluso esa relación contigo en este tiempo que tenemos para conectar contigo, Señor. Gracias por este domingo y por las personas que vamos a preparar un poquito, Señor, estas enseñanzas. Que tú nos ayudes a dirigir estas palabras y que sean claras y concisas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero que sepáis que, como ya, bueno, muchos ya lo sabéis, los anuncios los damos por vía WhatsApp, por el boletín dominical, y ahí tenemos, todo tipo de informaciones, cómo estamos en la iglesia, cómo están nuestros hermanos laboralmente, si hay peticiones de trabajo, de salud, de todo. También recordar que vía Zoom, los miércoles y los jueves, tenemos reunión de estudio bíblico, miércoles a las 7, se envía el link a través también del WhatsApp, es mediante Zoom, y el jueves lo mismo, a las 7 tenemos reunión de oración, también se envía el link por WhatsApp para conectarnos. Los sábados tenemos reunión también online de momento, los jóvenes, normalmente se mantiene, sobre todo los estudios que hacemos los jóvenes, los estudios bíblicos que hacemos. Y nada, daros la bienvenida a este culto. Hoy es un culto que sería, como ya sabéis, de AOC, bueno, y así lo va a ser, se va a impartir pequeñas enseñanzas, porciones de textos bíblicos, con algunas alabanzas, y este AOC lo vamos a llevar un servidor, Joshua, Noelia, Vero y Ismaris. Vamos a impartir unas pequeñas porciones sobre una historia de la Biblia. Estará enfocado en 1 Samuel 30 y lo hemos titulado como concepto general Corazones con Esperanza, porque creemos que va muy ligado a lo que vivimos hoy día y creo que lo que necesitamos es eso, tener corazones con esperanza. En 1 Samuel 30, para situarnos un poco en el contexto, saber que en ese momento reinaba Saúl en Israel y David vivía en una ciudad que se llamaba Siclac con sus hombres, la usaban en esa ciudad, la tenían como refugio, y previo al capítulo 30 de 1 Samuel, David había salido con sus hombres para enfrentarse a los filisteos en la tierra de los filisteos, con lo cual dejaron la ciudad de Siclac. Y en el capítulo 30 vemos cómo llegan los amalecitas, a invadir esa ciudad y llevarse lo más valioso para
para los hombres y para David, que eran sus familias, hijos, hijas, las mujeres, y además prendieron fuego a la ciudad. Entonces ese es un poquito el contexto en el que vamos a estar trabajando en el capítulo 30 de 1 Samuel. Dejadme antes de introducir o antes de llevar a cabo esas porciones, leeros un texto que está en el Salmo 73, en los versículos 23 al 28. Salmo 73. Dice el versículo 23: Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que son infieles. Mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio, para contar todas tus obras. Bueno, este salmo, cuando lo lees, lo que hace, lo más fuerte es que te anima a seguir adelante, ¿no? Porque es cierto que en las situaciones que estamos viviendo hoy en día podemos tener pensamientos negativos o actitudes, pues, un poquito pesimistas, y a veces dejamos que el enemigo nos robe esa paz, esa esperanza, esas ganas de orar, de relacionarnos con el Señor, de leer la Biblia. Y en relación a esto se instaura en nuestra vida pues preguntas de que ¿por qué esto me tiene que estar pasando a mí? ¿Por qué esto así? Y a veces es el enfoque nuestro lo que está mal. Porque en vez de enfocarnos en el problema, deberíamos enfocarnos en lo que ya tenemos, ¿no? Esa relación, a ese Señor, a ese Dios, tenemos la palabra. Dice en 1 Timoteo 6:8, en la Biblia dice: si tienes con qué comer y con qué vestirte, date por satisfecho. Seamos agradecidos. Dios nos ha regalado esta vida. Tenemos nuestra familia, tenemos nuestra iglesia, nuestros hermanos, tenemos el sol, tenemos alimento, tenemos provisión, sustento diario. Estemos agradecidos. Dice Zacarías 4:6: nada será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Estamos declarando que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros en nuestra vida. Seamos hijos del Rey. Seamos que cada cosa que nos pasa es porque Dios lo permite y que esto sirva para fortalecernos. Hermanos, con estos textos espero que, con estos versículos y este salmo, nos anime a continuar y a perseverar en esta pelea, en esta batalla de la fe. Así que ahora me gustaría dejaros con Noelia, que es la primera que va a impartir un poco este texto, y lo empezará a leer el 1 Samuel desde el capítulo 30, el versículo 1, haremos hasta el 20, y ella leerá los primeros 6 versículos. Así que estemos atentos y gocemos de estas enseñanzas. Bendiciones. Hola, buenos días a todos. Es un placer un domingo más poder estar hoy aquí y participar de este equipo de servicio. Bueno, como ya ha introducido Joshua, vamos a compartir entre unos pocos hermanos la historia de Primera de Samuel, capítulo 30, del 1 al 6, y me gustaría comenzar en esta mañana diciendo que seamos fortalecidos en el Señor. Así que vamos a leer estos primeros 6 versículos. Si me podéis acompañar. Dice: al tercer día, David y sus hombres llegaron a Siclag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido a el Negev y atacado a Siclag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie.
Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se echaron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las dos mujeres de David, a Ahinoam, la de Jezreel, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearle, pues todos se sentían muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Dice, sin embargo, David puso su confianza en el Señor su Dios. Así que aquí podemos ver la historia de cómo los amalecitas realizan un ataque ni saquean la ciudad donde estaba viviendo David. Ellos venían de la batalla contra los filisteos y bueno, cuando se dan cuenta de todo el percal, pues se ponen a llorar y a gritar. Y esta historia no está muy lejos de lo que estamos viviendo hoy en día. La desolación, la incertidumbre, las pérdidas también que estamos teniendo, son momentos difíciles de asumir, de digerir y a veces nos preguntamos de cómo podemos afrontar todas estas dificultades, ya es que nos están llegando a limitar la movilidad en nuestras casas, en comunidades, por horarios, nos obligan a unas determinadas maneras de relacionarnos, con cuántas personas podemos estar o no estar. Dice en el versículo 4 que David, el sufrimiento que él era, que estaba sintiendo en ese momento era terrible. Y cuando vemos la actualidad y la cantidad de familias que están perdiendo a sus seres queridos, que están perdiendo sus trabajos, que no tienen ingresos, esas personas que por el distanciamiento social se están quedando en sus casas solas, eh, vemos que esto es una verdad para nosotros como cristianos, y que no estamos exentos de pasar esto, que Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es una promesa de Jesús que tenemos que creerla, porque nosotros somos hijos de Dios y no nos tenemos que dejar de llevar por la desolación y por el enfriamiento, porque tristemente muchas iglesias están dando situaciones de dolor, de inquietud, de enfriamiento con Dios, de miedo, de la paz y de esperanza, o sea, de no tenerla. Y podemos ver en estos 6 versículos dos partes. La primera, de los hombres de David que estaban llorando y gritando y estaban cabreados con Dios, o la segunda parte, que David, viviendo la angustia, porque obviamente le había pasado muy mal, pero él cambió el chip y se fortaleció en el Señor. Pues así como David se fortaleció en el Señor, tenemos que estar nosotros fortalecidos en Él, porque Él tiene el control de todo, de cada circunstancia de nuestra vida. Como ha dicho antes Joshua, somos hijos del Rey y cada cosa que nos pasa es porque Dios le permite. Y sí, hay veces que no nos gusta, pero yo creo que es una forma de entretejernos para poder ser más fuertes en el Señor y poder afrontar la vida, para también poder ayudar a otros, al prójimo. Así que me gustaría animaros como iglesia en esta mañana a estar fortalecidos en Dios. Él es nuestro mayor sustento y, como he dicho antes, pues todo lo que nos pasa pasa por Él. Él tiene el control de todo. Así que me gustaría orar en esta mañana, en este sentido, para que podamos estar sintiendo esa paz y confiando en el Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día, por poder permitirme estar aquí compartiendo en esta mañana, Padre. Te quiero pedir, Padre, por todos mis hermanos de la Iglesia, Señor, para que tú nos des esa fortaleza que nosotros necesitamos. También, Señor, poniendo en tus manos a todos los miembros que están pasándolo por este COVID-19, Padre, por los que están confinados, por los que no están confinados pero tienen otro tipo de enfermedades, Señor, por nuestros mayores también, Señor, que están pasándolo y sufriéndolo. Te pido por ellos, Señor, para que tú toques sus corazones y podamos sentir esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, porque solo en ti, Señor, podemos estar calmados y en amor, Señor.
Gracias, Padre, por esta linda mañana. Te pido por todo, Señor, por esta nueva semana que la ponemos en tus manos y confiamos en ti y en todo lo que tú tengas, Señor, para nosotros, porque tú eres el que sacia nuestra sed, Señor, el que nos guarda de todo. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, Señor, pongo todo esto que hemos compartido. Amén. Pues bueno, con esto me gustaría acabar con la participación de una canción que es la de Mi Roca. Y nada, espero que estéis bien y os mando un saludo y bendiciones y muchos besitos para todos. Mi esperanza
presencia voy a estar, sin marcharte vendré, justificado por la fe. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga en esta bella mañana. Como siempre es un privilegio para mí, ya sabéis, poder compartir una porción de la palabra juntos como hermanos, aunque sea por medio de estas camaritas. Y le doy gracias a Dios por poder estar en comunión con ustedes en este bello domingo del Señor. Deciros que, como siempre, le doy gracias a Dios por tomarme en cuenta y querer usarme y transmitir su mensaje por medio del Espíritu Santo, deseando que sea Él guiándome y dándoles esa porción medicinal para nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Amén. También de antemano darle gracias a cada uno de mis hermanos, dejarme unos segundos por todo el cariño, el amor, por todas las oraciones que habéis tenido con nosotros durante este tiempo de salud malita que hemos tenido mi hija y yo por el virus, y ha sido realmente para nosotros muy, muy alentador conocer y experimentar el amor de nuestros hermanos de la iglesia y hacernos llevar este proceso más ligero, ¿no? Gracias por todo, desde mi corazón les doy gracias y por enseñarme que el servicio en el Señor está latente en nuestra iglesia. También quiero, ya no quiero, sino que ya vamos a entrar en materia. Esta parte la he titulado Hablando con Dios. Creo que es una parte muy importante de la historia que tenemos que resaltar y que seguro nos va a edificar. Dice en el versículo 6, 7 y 8, que es lo que vamos a compartir. Quiero que vayamos una vez más a la palabra y a esta historia para poder enfocar el mensaje que tenemos en esta segunda parte. Dice en el versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero recalcarles que en este versículo vemos dos reacciones importantes que debemos tomar en cuenta ante una crisis que estemos pasando. Dice que el pueblo
de David estaba con la intención de matar a David porque le acusaban del dolor que estaban pasando ellos. Recordemos que no ha sido fácil, dice la historia que le despojaron de todo, que quemaron sus casas, llevaron sus mujeres, sus hijos, sus pertenencias. Ellos se sentían realmente devastados, estaban, como dice la palabra, con amargura de alma, tanto que les llevó a pensar matar a David, apedreándolos, acusándole de su dolor, de su desgracia. Y sin embargo, también en este versículo vemos esa segunda reacción de parte de David, que dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Que esto es lo que ampliaron Josué y Noelia, pero es que también dice en el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerquéis el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. No sé si lo estoy leyendo bien esa palabra, pero bueno, investigando un poco quería saber qué es lo que le estaba pidiendo David con tanto ruego a este sacerdote. Y ese efod básicamente es un elemento de la vestimenta del sacerdote. Si recordamos un poco y queréis hacer un poco más de estudio a fondo, os invito a Éxodo 28 en sus casas y veréis con más amplitud qué significa el efod, que es uno de los elementos para la vestimenta del sacerdote. Entonces es una especie de peto, con lo que he investigado, de peto que tenía en la parte de adelante 12 piedras preciosas que hacían símbolo de las 12 tribus de Judá. Y bueno, pues les invito en Éxodo 28 a llenarse más de conocimiento, y os aseguro que será de mucha edificación, porque el Señor cuando crea algo es con un propósito y todo tiene un significado. Así que bueno, siguiendo con la historia, vemos esa segunda parte que David pide fortaleza. Se pone en pie y se seca las lágrimas y va y pide fortaleza al Señor. Y luego viene en el versículo 8 que dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar?, le pregunta a Dios. Vemos aquí esta actitud humilde de David, diciendo: Señor, guíame. Como diciendo: Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en este tiempo de crisis? ¿Cuál es la dirección que debería tomar para poder salir de este problema, de esta situación tan difícil que estamos pasando? Es importante ver la actitud de un hijo de Dios ante las dificultades, ante las crisis. El querer buscar fortaleza ya es un punto a favor de que podemos tener la victoria, porque David cree, está seguro de que Dios va a resolver el problema. Tenemos que estar o sentir esa misma sensación como hijos de Dios, de que Dios es el único que puede guiarnos en medio de la crisis o de cualquier circunstancia adversa que estemos pasando. La reacción del pueblo también tiene algo de normal, en el sentido de que el dolor jamás te va a permitir alegrarte, siempre va a traer secuelas de amargura y de inestabilidad, por lo mismo, porque no saben qué hacer. Entonces esa reacción les impulsó incluso, como les decía, a querer matar a David. Pero después de todo esto que pasó y que David pues se afirmó en el Señor, se fortaleció y pidió dirección, el pueblo también le sigue. Entonces aquí vemos un cuadro de fe, de confianza, de creer en el Dios vivo, en nuestro Dios, y poner toda nuestra confianza en Él. David también perdió todo, perdió sus mujeres, perdió sus pertenencias, quemaron sus casas. Él estaba en la misma situación que su pueblo, pero la reacción de él fue diferente. Y esa es la diferencia que tenemos que nosotros como hijos de Dios hacer notar en tiempos de crisis. O sea, mantenernos firmes de que la única forma de poder salir adelante en nuestras vidas es poniendo nuestras vidas en manos de Dios, para que Él nos dé dirección de cómo salir de nuestros problemas. Hermanos, les dejo aquí
con una pequeña pregunta, ¿no? ¿Qué reacción estamos tomando ante esta crisis actual que tenemos en nuestras vidas con este virus que está pasando, porque está trayendo muchas secuelas? ¿Qué reacción estamos tomando como hijos de Dios? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Estamos buscando a Dios primeramente, o realmente nuestro dolor, nuestra incertidumbre nos está haciendo reaccionar echándole la culpa a los demás? Yo escucho muchas críticas con referente al gobierno, por ejemplo. Veo que nunca estamos conformes como ellos eligen hacer las cosas. También podíamos mirar los médicos cómo están llevando las cosas, cómo nos obligan a cortar nuestra libertad prácticamente, mantenernos más encerrados en casa, teniendo mascarillas, muchas cosas que están pasando que a nosotros seguramente no nos gusta, no poder reunirnos en familia como comúnmente estábamos haciendo. O sea, esta crisis también nos está robando mucha parte de nuestra vida diaria. Y esto me hace recordar ese versículo donde Dios nos dice que el diablo también está buscando como león rugiente devorarnos, ¿no? Robarnos, o sea, quitarnos la vida. Y sutilmente veo que en muchas situaciones a los hijos de Dios nos está quitando esas cosas, porque la misma vida que teníamos antes del virus, pues no la estamos haciendo, ¿verdad? Pero sí que es verdad que incluso hasta cosas que podemos hacer las dejamos de hacer por el miedo. Y yo creo que ahí el diablo está aprovechando para robarnos, y nosotros estamos siendo partícipes de ello. El no poder comunicarnos más seguido, alejarnos del Señor, de alguna manera pues también encerrarnos en nuestras casas y no querer salir. O sea, Él nos está quitando, sutilmente nos está quitando, porque estamos viendo que Él se goza de estas cosas. Entonces, hermanos, vamos a ponernos el corazón en la mano y hacer una evaluación de mi vida, cómo estamos llevando como hijos de Dios este tiempo. Les doy gracias a Dios por permitirme poder compartir esta porción de su palabra, pero viene lo mejor. Así que no se pierdan la tercera parte, porque viene lo mejor. Después de este tiempo de comunión que ha tenido David con Dios, esta guía que le ha pedido, pues sabemos que tenemos un Dios bueno, un Dios que responde. Así que en esta tercera parte el Señor nos va a enseñar maravillas de cómo sobrellevar un tiempo de crisis. Hermanos, quiero deciros que Dios se goza con corazones llenos de esperanza, y nosotros tenemos que llenarnos de eso, ¿no? Con sus promesas, su palabra, su protección. Alabado sea el Señor. Así que desde aquí les mando un beso muy grande, les compartiré una alabanza, que la disfrutéis y que sigamos disfrutando de este tiempo juntos, en armonía, dándole gracias a Dios por su divina palabra y por mantenernos juntos un día más. Os quiero mucho. Bendiciones. En mi proceso todos se fueron, en mi desespero los que estaban lucheros. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser, que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos de
Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta hermosa mañana. Doy gracias al Señor por permitirme estar aquí compartiendo de su palabra. El tema que hoy les voy a tratar se llama la respuesta de Dios. Qué bonito, ¿verdad? La respuesta de Dios. Y siguiendo la historia que mis compañeros han estado llevando en 1 de Samuel 30, voy a centrarme ahora mismo en el versículo 8 que dice así: Y David consultó a Jehová diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libró también David a sus 2 mujeres. Esto lo encontramos en el versículo 18 hasta el versículo 23, donde dice que David libró todo lo que los amalecitas habían tomado y que no les faltó ninguna cosa de lo que les habían robado, ni chica ni grande, todo lo recuperó. Y también dice de que David no solamente recuperó lo que le habían robado, sino que también David ganó las ovejas y el ganado mayor, y lo trajo todo con él, y que la gente decía: este es el botín de David. Qué bonito, ¿no? Encontramos una situación un poco complicada al inicio, cuando Siglat fue saqueada y fue robada, pero en este momento, cuando David se encuentra en una situación un poco complicada, ¿verdad? Porque la gente estaba llorando, al igual que David, estaban desesperados porque como todos sabemos, ¿verdad? El dolor no trae alegría, el dolor trae llanto. Sin embargo, después de este primer shock que encontramos, yo encuentro 2 reacciones que hay. Y la una es ver todo el pueblo llorando, queriendo apedrear a David, echándole la culpa. Me imagino también echándole la culpa a Dios: ¿por qué no nos libraste? Porque siempre el pueblo de Israel, no sé, siempre ha echado la culpa de lo que les pasaba a Dios, todo lo malo, ¿verdad? Y eso muchas veces también nos pasa a nosotros, que le echamos la culpa a veces a Dios de las cosas que nos pasan y actuamos mal, ¿verdad? Pero veo la reacción de David, de él, a pesar de su dolor, a pesar de su llanto. Él no le echa la culpa a Dios, sino que él viene a él, le consulta y le pregunta que qué debe de hacer, que le dirija, que qué es lo que tiene que hacer, si tiene que ir detrás de estos hombres. Y el Señor efectivamente le responde que sí, que vaya y que va a obtener la victoria, ¿verdad? David se animó a sí mismo en el Señor y le preguntó qué hacer. Y el Señor luego le dio la seguridad que fuera detrás de los amalecitas y que él recobraría todo, ¿verdad? Muchos de nosotros, hermanos, a veces pasamos situaciones un poco complicadas, como les decía antes. Creamos raíces de amargura en nuestro corazón y nos preguntamos: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Nos sentimos tan amargados, siempre estamos enfadados, siempre estamos buscando excusas por situaciones X que nos pasan en la vida. Muchas veces echamos la culpa, buscamos una excusa, porque no es que echamos la culpa, sino que buscamos una excusa para no asistir a la iglesia o no participar de las cosas del Señor, y siempre vamos buscando excusarnos en una cosa o en otra. Y muchas veces también nos preguntamos: ¿por qué a mí no me protege el Señor? ¿O por qué Él no me responde si Él sabe la respuesta? O yo tengo esta necesidad, pero el Señor ya conoce mi corazón. Muchas veces, hermanos, el Señor quiere que nosotros vengamos a Él y le preguntemos que qué debemos de hacer, que pongamos nuestra confianza en Él, que pongamos nuestra vida en Él. Y muchas veces somos como esas ovejitas perdidas que van sin rumbo, sin pastor, viajamos sin pastor, ¿verdad? Y no debería de ser así nuestra vida. Debemos siempre buscar la respuesta
en el Señor. Él nunca nos va a desamparar, Él nunca nos va a dejar solo. Y la seguridad la encontramos en un texto que me encanta mucho, este texto, que está en Romanos 8:28, y dice de que, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Está más claro, hermano, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y la pregunta no es ¿por qué Dios no me protegió? La pregunta es si tú te vas a poner en pie, si tú te vas a animar en el Señor, a no aceptar, a comprometerte con la pérdida, sino y no aceptar nada menos en tu relación con Dios. Si hacemos esto y nos ponemos de pie, entonces seremos 100%, sabemos 100% lo que va a pasar, y es que nos vamos a recuperar todo lo perdido. Y esto mismo fue lo que le pasó a David. David no se quedó allí achicopalado, como lo decimos en mi país, ¿verdad? Y triste, melancólico y escondiéndose debajo de las almohadas, ¿no? David fue a Dios y le consultó que qué debería hacer, y Dios cambió todo, Dios cambió toda la situación. Y hermano, Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Podemos tener la misma relación que teníamos con el Señor hace un par de años, la misma relación que teníamos hace un par de meses, la misma relación que teníamos, no sé, hace unos días, si simplemente nosotros buscamos del Señor, buscamos su cobijo. David y sus hombres pusieron la situación cabeza arriba en el momento en que decidieron no aceptar una Siglat invadida con el enemigo, teniendo sus esperanzas, sus sueños, sus entusiasmos. Y en aquel momento que el enemigo perdió la batalla, en ese momento en que David se puso en pie y cogió ahí a sus soldados, a su hombre, y se alistó para ir a pelear, en ese momento, hermano, el enemigo perdió la batalla. Porque en aquel momento ellos dejaron de llorar y empezaron a pelear. Y peleando recuperaron todo. Así que, amados hermanos, tenemos que pelear. Somos unos guerreros espirituales. Tenemos las armas en nuestras manos. Tenemos la palabra del Señor en nuestras manos. Y tenemos las armas necesarias para poder luchar. Y yo solamente, a modo de conclusión, yo quiero decirles de que debemos recuperar todo lo perdido, todo lo que hemos perdido, y estar firmes y adelante, hermanos, en el Señor, revestirnos de la armadura de nuestro Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo, que estemos llenos de esperanza, fortalecidos en el Señor, depositemos toda nuestra confianza en Él y recordemos que el Señor todo lo tiene bajo control y que nada sucede sin que Dios lo permita. Esa es la respuesta del Señor. La respuesta de Dios está en nosotros mismos, en que tomemos la decisión de estar en pie, de consultar qué es lo que el Señor quiere que hagamos. El Señor siempre responde si nosotros estamos dispuestos a venir a Él y consultarles. Él siempre nos va a dar la respuesta. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana, y les dejo con este canto. Dios les bendiga. El alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti.
el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, solamente a ti, porque tu diestra de poder siempre me ha sostenido. Oh, tu diestra, Señor, me ha sostenido. Me ha sostenido. Siempre ha sido tu diestra. Siempre ha sido. Siempre ha sido el que me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Siempre has sido tú, siempre has sido tú, Jesús. Yeah.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.